En este video me dirijo a todos los mexicanos de mi país. Hoy nos enfrentamos a una verdad dolorosa e innegable: la promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca, repetida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, que ha sido toda una farsa. Les vendieron un sueño de atención médica universal, pero nos entregaron hospitales sin medicinas, farmacias vacías y una crisis que ha costado vidas. Mi nombre es Fernando Valdés y soy un ciudadano común como ustedes, harto de promesas vacías. Durante el sexenio de Peña Nieto el sistema de salud tenía fallas, pero funcionaba con cierta estabilidad. Se estima que en esos 6 años no se surtieron 17 millones de recetas en el IMSS entre 2013 y 2018, algo que no era perfecto, pero había una estructura. Con AMLO esa estructura colapsó. 65.5 millones de recetas no fueron surtidas, 3 veces más. ¿Cómo llegamos a esto? Con recortes presupuestales, austeridad malentendida, prioridades equivocadas. Mientras ellos hablaban de un México mejor, nosotros enfrentábamos la desesperación de no encontrar insulina, quimioterapias o analgésicos. Esta no es una crisis de números, es una tragedia humana que afecta a las familias de a pie, a los ciudadanos que estamos en la calle. En este video vamos a desglosar los errores de 2 gobiernos, los de AMLO y el de Claudia, los recortes que nos debilitaron, el abandono de la vacunación y la inseguridad que agrava todo esto. Pero también haremos un llamado a no quedarnos de brazos cruzados. La salud es un derecho, no es un lujo. Prepárense para conocer la verdad y decidir cómo actuar, porque no queremos ni una mentira más. Hablemos del desabasto de medicamentos, el epicentro de esta crisis. Bajo Peña Nieto, entre 2013 y 2018, el IMSS dejó de surtir 17 millones de recetas. Era un problema serio, pero el sistema mantenía cierta estabilidad. Había hospitales abastecidos, había un sistema de compras que, aunque era imperfecto, funcionaba. Cuando AMLO asumió el poder en el 2018, todo esto se derrumbó, todo esto se cayó. En su sexenio, el IMSS no surtió 65.5 millones de recetas, 3 veces más que en el sexenio anterior. Esto no fue un accidente, fue el resultado de decisiones políticas desastrosas. Andrés Manuel desmanteló el sistema de compras de medicamentos, acusándolo de corrupción, sin crear una alternativa que fuera funcional. Eliminó el Seguro Popular, que atendía a millones y millones de mexicanos, y reemplazó el INSABI, que nunca despegó, y solamente sirvió para desaparecer 2.400 millones de pesos. Luego vino el IMSS Bienestar, presentado como la gran solución, pero que dejó a los hospitales sin recursos y a los pacientes sin medicinas. Imaginen a una madre buscando tratamiento para su hijo con cáncer o a un diabético sin insulina. Esto no es solamente una estadística, es un dolor real. Mientras AMLO prometía un sistema como el de Dinamarca, los mexicanos enfrentábamos farmacias vacías. Y no fue solamente una negligencia, fue una elección. Los recursos que debían ir a salud se desviaron a obras como el Tren Maya o a la refinería de Dos Bocas, proyectos que no han cumplido. La salud quedó en el último lugar y los ciudadanos de a pie terminamos pagando el precio. Esta crisis es la prueba de que las palabras no curan. Se necesitan acciones. Ahora, vayamos al dinero, porque ahí está la raíz del problema. AMLO prometió fortalecer el sistema de salud, pero su austeridad republicana hizo lo contrario. En 2019, la Secretaría de Salud perdió 2.400 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda, afectando a institutos de especialidades como el de cancerología. En 2020, en plena pandemia, se recortaron 1.884 millones de pesos entre enero y mayo nada más, en el peor momento posible. El programa de vigilancia epidemiológica perdió 96.9 millones de pesos y la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades 47 millones. En 2024 el presupuesto de la Secretaría de Salud cayó un 55%, de 219,000 a 96,000 millones de pesos. Sí, parte de eso se redirigió al IMSS Bienestar, pero eso no compensó la falta de camas, de médicos ni de medicinas. La austeridad no solamente fue un error, fue una traición al pueblo mexicano. Mientras el mundo invertía en salud, México desviaba recursos a obras faraónicas que no han servido. El Tren Maya sigue incompleto y la refinería de Dos Bocas no produce lo prometido, no produce ni tantito. Pero los hospitales, ¿dónde quedaron? Los subejercicios, ¿dónde se aprobaban? Estos presupuestos que no se gastaban agravaron el desabasto y la falta de personal médico. Esta política no solamente debilitó el sistema, costó vidas de mexicanos. Los mexicanos merecíamos un gobierno que priorizara nuestra salud, no que nos dejara en el abandono. El IMSS Bienestar fue la gran apuesta de Andrés Manuel y de Sheinbaum. Nos dijeron
que centralizar la atención para aquellos que no tenían seguridad social nos acercaría a Dinamarca. ¿Pero qué pasó? Eliminaron el Seguro Popular, que atendía a millones de mexicanos, y el INSABI, que jamás funcionó. El IMSS Bienestar asumió la responsabilidad de estas dos dependencias, pero sin recursos suficientes. Gran parte del presupuesto de la Secretaría de Salud se redirigió ahí, dejando a otros hospitales sin equipos, sin médicos, sin contratos y con farmacias vacías. La infraestructura hospitalaria se deterioró aún más y las especialidades como oncología y cardiología quedaron olvidadas. Los críticos del sistema y los expertos lo advirtieron. Centralizar sin planeación debilita el sistema, y así fue. En 2024 el presupuesto de la Secretaría de Salud cayó 122,668 millones de pesos. Y aunque parte fue al IMSS Bienestar, no se tradujo en mejores servicios. Los pacientes siguen esperando meses por una cita y los medicamentos simplemente no llegan. Este no es un sistema universal, es un sistema improvisado. Mientras AMLO hablaba de grandeza, 50 millones de mexicanos se quedaron sin cobertura adecuada. El IMSS Bienestar no es una solución, es un parche muy mal puesto que no cubre las heridas de un sistema de salud que está colapsado. Los ciudadanos de a pie, los de la calle, los que dependemos del seguro social, merecemos más que promesas vacías. La pandemia de COVID-19 fue la prueba de fuego y México falló. Mientras otros países invertían en salud, nosotros la recortábamos. Más de 800,000 muertes en exceso, de los cuales 300,000 se atribuyen a la mala gestión. Esto es una tragedia imborrable. Los recortes de 2020, como los 1,884 millones de pesos a la Secretaría de Salud, dejaron al país sin herramientas. El programa de vigilancia epidemiológica perdió casi 100 millones y la falta de ventiladores y medicamentos costó vidas, literalmente. AMLO minimizó la crisis diciendo que las vacunas no eran necesarias y que el virus se combatía con amuletos. Esa mentalidad no solamente fue errónea, fue mortal. Los hospitales colapsaron, los médicos trabajaron sin equipo y las familias lloraron a sus seres queridos que fallecieron. La pandemia expuso un sistema debilitado por años de negligencia, pero agravado todavía más por las decisiones de AMLO. Y no fue solamente durante el COVID-19. La falta de medicamentos afectó a pacientes con cáncer, con diabetes y algunas otras enfermedades. Hoy las consecuencias persisten. Los recortes y la desorganización dejaron un sistema que es incapaz de responder a emergencias. Los mexicanos pagamos el precio de un gobierno que prefirió la retórica a la acción. Esta tragedia debe ser una lección. Nunca más dejemos que la salud sea secundaria. Pasamos a hablar del sarampión, un ejemplo desgarrador de este proceso. AMLO descartó el programa de vacunación llamándolo un engaño para robarle al pueblo. ¿El resultado? Bueno, pues la cobertura de vacunación colapsó y hoy tenemos brotes en 8 estados de la República con 360 casos confirmados. El sarampión no es un resfriado. Puede causar sordera, daño cerebral o incluso la muerte. Se recomienda que aquellos que son menores de 39 años que no estén vacunados lo hagan ya. Pero ¿en dónde están las vacunas? Este brote era predecible, pero el gobierno lo ignoró completamente. Durante 7 años abandonaron la vacunación y ahora estamos pagando las consecuencias. Claudia Sheinbaum admite que hay que retomar el esquema abandonado, una confesión de que el sexenio de Andrés Manuel falló. Los mexicanos que creyeron en él ahora enfrentan el arrepentimiento, pero no es solamente un error, es una traición a la salud de nuestros hijos. La meta de Sheinbaum es recuperar lo que AMLO nos quitó, pero las palabras no bastan. Necesitamos acción urgente, campañas masivas de vacunación y recursos reales. El sarampión es solamente la punta del iceberg. Sin un sistema fuerte, otras enfermedades también van a volver. Los ciudadanos de a pie, los que estamos aquí en las casas, en el pueblo, necesitamos un gobierno que prevenga, no que reaccione tarde. Entonces, lo que nos es muy importante es volver a recomendar el esquema de vacunación que tiene que abarcar a niñas y niños de 1 a 9 años de edad. Y les recuerdo que vamos a tener la Semana Nacional de Vacunación del 26 de abril al 3 de mayo, donde queremos seguir aumentando y recomendando que se vacune, porque si logramos alcanzar el 90% de la vacunación en toda la población, eso controla por sí mismo el brote de sarampión. Y ahora Claudia Sheinbaum, en febrero, prometió que los medicamentos llegarían en marzo. En abril dijo que para mayo. Para abril o para mayo, como canción de los hermanos Carrión. Es el mismo juego de AMLO.
promesas vacías y culpar a los demás, pero la realidad es completamente cruda. El día de ayer cancelaron los contratos con proveedores de medicamentos para 2025 y para 2026, garantizando más desabasto. ¿Cómo confiar en un gobierno que no cumple? Los ciudadanos, los que estamos aquí, no vemos las medicinas en los hospitales. Sheinbaum nos dice que el sistema va a mejorar, pero sus acciones la contradicen. La promesa de un sistema como Dinamarca, el día de hoy está más lejos que nunca, y no es solamente el desabasto, no es solamente la falta de transparencia, es también la negativa a asumir errores que agravan la crisis. AMLO dejó un sistema colapsado y Claudia Sheinbaum no muestra un plan claro para reconstruirlo. Los mexicanos estamos hartos, estamos cansados de excusas, queremos resultados, farmacias surtidas, médicos contratados y hospitales equipados, y médicos que no sean cubanos, por cierto. Pero con contratos cancelados y promesas pospuestas, la esperanza se desvanece cada día más. Sheinbaum debe entender que la salud no espera. Cada día sin medicinas es una vida más en riesgo. La salud no existe en el vacío, la inseguridad la está agravando. En Zacatecas, los distribuidores de gas LP amenazan con parar por secuestros y extorsiones y cobros de piso. Sin gas los hospitales no funcionan, y no solamente es Zacatecas, la violencia afecta a la distribución también de medicamentos y el acceso a las clínicas. Algunos, como Donald Trump en Estados Unidos, dicen que el gobierno de Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles que controlan partes de México. Sea o no cierto, la falta de acción es evidente. Los médicos trabajan con miedo, los pacientes evitan clínicas en zonas peligrosas y los proveedores simplemente no pueden operar. AMLO dejó un México más inseguro, y Claudia Sheinbaum no ha mostrado un plan sólido para revertirlo. La inseguridad no solo mata directamente, mata al sistema de salud al limitar su funcionamiento. Un hospital sin insumos o personal es tan inútil como uno cerrado. Los ciudadanos de a pie vivimos esta doble crisis, sin medicinas y sin seguridad. El gobierno debe actuar ya, garantizando corredores seguros para la distribución y la protección para el personal médico. Sin seguridad no hay salud. El sexenio de AMLO no solamente fue de recortes, también hubo muchas ocurrencias. El Tren Maya incompleto y costoso, la refinería de Dos Bocas que no produce lo prometido, las Islas Marías con solamente 79 turistas por fin de semana, y la planta hidroeléctrica que según Morena abastecería 15,000 millones de hogares, una exageración absurda. Estos proyectos drenaron recursos que debieron ir a la salud. Mientras AMLO presumía grandeza, los hospitales se caían literalmente a pedazos. Fue, como siempre he dicho, el peor gobernante de nuestra historia. Su legado no es otra cosa más que un México con más pobreza, inseguridad y un sistema de salud en ruinas. Las promesas de grandeza no llenan farmacias ni salvan vidas. Los ciudadanos merecemos líderes que prioricen lo esencial. Salud, educación, seguridad. Pero AMLO eligió monumentos al ego sobre el bienestar del pueblo. Sus ocurrencias son un recordatorio de lo que pasa cuando la retórica supera la realidad. Nunca más dejemos que nos vendan sueños imposibles. Mexicanos, la promesa de un sistema de salud como Dinamarca fue una mentira, lo supimos siempre. Peña Nieto dejó un sistema imperfecto, sí, pero AMLO y Sheinbaum lo acabaron de destruir, con 65.5 millones de recetas no surtidas, recortes de 122,000 millones de pesos y brotes de sarampión. El costo lo estamos pagando nosotros. Pero no estamos derrotados. Exijamos transparencia en el presupuesto. Exijamos campañas masivas de vacunación y un plan real para comprar medicamentos. Yo, Fernando, como ustedes, quiero un México donde ir al hospital no sea una lotería. Escriban a sus diputados, únanse a colectivos como Cero Desabasto, Poder Ciudadano, Mexicanos en Movimiento, no permitan más engaños. La inseguridad debe abordarse para que los medicamentos lleguen y los hospitales operen. La salud es un derecho, no un privilegio. Andrés Manuel nos falló y Sheinbaum debe rendir cuentas. No dejemos que sigan robando el futuro. Luchemos por un sistema de salud que funcione, por un México que cuide a su gente. Juntos podemos lograrlo, por la salud, por México. México está dividido, y eso lo sabemos todos. Por un lado, los chairos con su indignación eterna, del otro, todos los demás, los que ya estamos hartos de sus contradicciones. ¿Quién no ha visto a un chairo pontificando en la taquería como si tuviera la verdad absoluta? Hoy no vamos a quedarnos en las risas, vamos a destapar la verdad detrás de sus palabras. ¿Quiénes son? ¿Qué defienden? ¿Y por qué su discurso no resiste un solo round? Pero no solamente eso, también les contaré cómo podemos construir un México diferente. Uno donde la libertad y la justicia no sean solamente promesas vacías. Abrónchense bien esos cinturones porque esta radiografía va sin filtro.
Un chairo es alguien que proclama defender causas sociales y políticas opuestas a la derecha, pero sin un compromiso real con lo que se dice. Se regodea en sus posturas, convencido de su superioridad moral, se declara de izquierda, aunque a veces actúa como la derecha más recalcitrante. Los define un nacionalismo ardiente, una crítica constante al pasado colonial y una indignación eterna contra el sistema. Este enojo los lleva a abrazar ideas socialistas que no por casualidad recuerdan al chavismo venezolano. Pero detrás de sus palabras hay contradicciones que no pueden esconder y que son imposibles de ignorar. Muchos de nosotros recordamos cuando los chairos hacían campaña contra la militarización en el gobierno de Felipe Calderón. Juraban que los militares en las calles eran una estrategia para controlar al pueblo y exigían que regresaran a sus cuarteles. Pero cuando sus líderes llegaron al poder, todo esto cambió. De pronto, los soldados se convirtieron en la solución para la seguridad nacional. Muchos de ellos fueron forzados a integrarse a la Guardia Nacional y la presencia militar creció un 31%. Lo irónico es que la inseguridad no ha disminuido, al contrario, las organizaciones criminales controlan más territorio que nunca. México tiene 2.471 municipios y en 1.488 de ellos, el 60%, operan células criminales. Cualquier persona razonable vería que más militares en la calle parece estar relacionado con más poder para el crimen organizado. Pero el chairo típico lo niega. Para ellos, la realidad es una conspiración contra su fe ciega en sus gobernantes. El chairo es nacionalista hasta la médula, y esto los lleva a culpar siempre al exterior. Cuando hablamos del armamento del crimen organizado, por rifles de asalto, equipos de fabricación estadounidense, siempre señalan al país del norte. Nunca admiten que los criminales que compran esas armas son mexicanos, ni que las aduanas que permiten su entrada al país están en manos de mexicanos, incluidos militares en la frontera. Según ellos, el gobierno estadounidense no hace lo suficiente para detener el tráfico de drogas, pero si los cárteles no pudieran armarse en Estados Unidos, el chairo ignora que los criminales buscarían armas en el propio ejército mexicano, con el supuesto consentimiento de los altos mandos, incluso del comandante supremo. Este nacionalismo también los hace rechazar cualquier ayuda extranjera para enfrentar nuestro mayor problema, las muertes por violencia. Prefieren ver a sus comunidades sufrir a manos de los cárteles antes que aceptar que un gobierno como el de Estados Unidos pueda combatir el terror que ellos no logran detener. Es un orgullo mal entendido que nos cuesta vidas. Para el chairo, la lealtad a sus líderes es sagrada. Siempre exigen que se elija a los mejores, pero defienden nombramientos que no cumplen ni los requisitos mínimos. En Culiacán, por ejemplo, al menos 100 policías se negaron a presentar los exámenes de control y confianza que exige la ley y no pasó absolutamente nada. Esto nos sorprende cuando recordamos que Omar García Harfuch, quien reprobó esos mismos exámenes, ascendió rápidamente hasta convertirse en secretario de Seguridad en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y eso que fue secretario particular de Genaro García Luna, a quien los chairos acusan de todas las tranzas del pasado. ¿Cómo explican esa contradicción? Simplemente no lo hacen, la ignoran. Los chairos insisten en que este gobierno es lo mejor que le ha podido haber pasado a México, pero los resultados nos cuentan otra historia. En el presupuesto del 2025, el sector salud sufrió un recorte de 12.1%, lo que empeora la ya limitada capacidad de atender a los pacientes. Los mexicanos que pagan sus cuotas al Seguro Social a menudo deben recurrir a médicos privados porque el sistema público no tiene ni medicinas ni servicios. Pero el chairo dirá que la salud está mejor que nunca, como si la escasez fuera un mito, como si ya tuviéramos un sistema como de Dinamarca. Un ejemplo claro de estas contradicciones de las que les hablaba es Andrea Chávez, que aprovecha los recortes en el sector salud para hacerse campaña diciendo que soluciona las deficiencias del pasado, pero olvida mencionar que ella misma votó por esos recortes para favorecer otros proyectos fallidos de este gobierno indolente. Esto es el colmo de la hipocresía, critican lo que ellos mismos provocan. Aunque los chairos se dicen defensores de los derechos humanos, solamente lo son cuando les conviene. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa, una medida que daña a los ciudadanos al permitir detenciones sin un debido proceso. La ONU ha advertido que esto es ilegal y atenta contra la presunción de inocencia de los mexicanos, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. Pero a los chairos no les importa. Para ellos, lo importante es que no gobierna la derecha, incluso si eso significa sacrificar libertades fundamentales. El chairo nos habla de igualdad, pero su igualdad parece ser la pobreza compartida. No les interesa generar riqueza, prefieren que se la regalen.
Si alguien emprende un negocio, se convierte automáticamente en enemigo del sistema, del fisco, de los trabajadores, hasta del público. Las leyes y políticas mexicanas están diseñadas para garantizar la supervivencia sin esfuerzo, pero si trabajas y generas algo de dinero, te castigan quitándotelo para dárselo a quienes no producen. Cuando Moody's baja la calificación crediticia de México por el debilitamiento de las instituciones y el alto déficit fiscal, los chairos lo niegan. Todo esto se convierte en un ataque extranjero, nunca, jamás en un error propio. La decepción no solamente viene del gobierno, sino también de la oposición. Hace un mes, el Frente Cívico Nacional y su partido Somos México se declararon de izquierda. Guadalupe Acosta Naranjo lo confirmó en una entrevista en Facebook con algunos reporteros de Oaxaca, o al menos personas preocupadas por el país. Dijo que su movimiento es de izquierda democrática, la misma promesa vacía que hizo López Obrador con Morena. Pero yo no conozco un solo partido de izquierda que sea realmente democrático. No lo existe, ni en México ni en el mundo. Lo más grave es la traición al pueblo. Muchos confiamos en que el Frente Cívico Nacional daría paso a ciudadanos comunes, sin vicios políticos ni ambición por el dinero del pueblo. Pero en Puebla y en otros lugares del país, los líderes de Somos México son viejos conocidos del PRD, es decir, de izquierda otra vez. Esto deja claras sus intenciones y no son las que prometieron. Lo advertí en mis videos y transmisiones en vivo. El discurso del Frente Cívico fue cambiando. Aunque respeto a algunos de sus miembros, no comparto sus ideas. México no necesita otro partido de izquierda que repita lo mismo que el gobierno actual, solamente con diferentes rostros. Si queremos ser oposición, lo debemos ser desde lo opuesto a este desastre. La oposición tradicional también falla. El PRI con Alito Moreno se ha convertido en una disidencia controlada que pacta con Morena para proteger privilegios, como cuando defendieron a Cuauhtémoc Blanco en el Congreso. El PAN está deshecho, peleándose internamente sin un líder que lo saque del hoyo. Ricardo Anaya solamente aparece cuando puede negociar algo con Morena. Los ciudadanos confiamos en ellos, pero solo nos quieren para votar. Luego se reparten nuestros votos según sus intereses. El gobierno de Morena no es mejor. Han destruido al país lenta pero inexorablemente. Sin ayuda de nadie. La economía sufre y la inseguridad empeora por la falta de valentía para hacer cumplir la ley. Los criminales saben que han pasado más de 6 años sin un estado de derecho sólido y eso los envalentona. Incluso en Coahuila, uno de los estados más seguros, hay problemas. Claudia Sheinbaum insiste en la estrategia fallida de López Obrador de no enfrentar al crimen organizado, perpetuando arreglos con criminales. Los únicos que sufrimos somos los ciudadanos de a pie, mientras ellos dicen ser el gobierno más humanista de la historia. Por cierto, los más pobres son los más afectados. Los hospitales públicos se quedan sin insumos y mientras la clase media todavía puede pagar médicos privados, los más necesitados no tienen opciones. ¿Quién paga el precio? Siempre los mismos. Y dentro de Morena las facturas son claras. Las tensiones entre López Obrador, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña por el control del partido son bastante evidentes. Hasta Andrea Chávez llamó pitufo a Sheinbaum, burlándose de ella por no dejarla seguir con su campaña adelantada e ilegal en el estado de Chihuahua. Ante este panorama, ¿qué nos queda? No podemos confiar en el PAN ni en el PRI. Morena adoctrina a niños y nos lleva a un comunismo destructor. Somos México, que parecía una opción, resultó ser más de lo mismo, izquierda disfrazada que solo cambia líderes, no ideas. Por eso necesitamos una alternativa real, un nuevo partido político, no uno de ciudadanos ingenuos, sino una coalición de ciudadanos y políticos en sintonía con lo que buscamos. Una derecha que defienda la libertad y los valores tradicionales de la familia mexicana, sin violar derechos ni obligar a nadie a ser quien no es. Imagina un México donde cada persona decida su futuro, donde las familias prosperen y el gobierno sea un aliado, no un obstáculo. Nosotros creemos en ese México. Queremos un gobierno limitado que proteja tus derechos sin meterse en tu vida, instituciones que empoderen, no que controlen. Y todo empieza con la libertad individual, el derecho a elegir tu camino, expresar tus ideas y vivir según tus valores sin dañar a otros. La libertad hace florecer comunidades y abre oportunidades, y esa libertad incluye tomar grupos culturales, religiosos, ideológicos, sin que el gobierno interfiera. La diversidad de ideas fortalece a México. Hablemos de prosperidad. Defendemos una economía de mercado libre donde tú decides cómo invertir y crecer. Un mercado sin monopolios donde la competencia impulse la innovación. Cuando las empresas compiten, ganas tú.
ganas con mejores productos, precios más justos, más opciones. Por eso le decimos que no a los monopolios y sí a la propiedad privada, porque tus bienes son tuyos y protegerlos te da seguridad para construir tu futuro. El gobierno debe ser un árbitro, no un jugador. Menos intervención significa más oportunidades. La competencia crea riqueza y mejoras vidas, generando empleos y calidad de vida. Es equidad a través de la libertad, no de imposiciones. Un gobierno limitado es clave. Su tarea es proteger derechos, mantener la paz y garantizar justicia, nada más. El poder debe estar cerca de la gente con una autonomía local para que comunidades y estados decidan lo que necesitan. Defendemos la soberanía nacional, legislando según la voluntad del pueblo, no de tribunales extranjeros. Y queremos un Estado de Derecho donde la ley sea igual para todos, con una justicia independiente, porque sin justicia no hay libertad. Este es nuestro sueño, un México donde seas libre de soñar, crear y prosperar, donde el gobierno te respalde, no te controle, donde la competencia y la justicia construyan un futuro para todos. Únete a esta visión, porque juntos haremos que México sea el país que realmente merecemos. Hemos visto el retrato del Chairo, sus contradicciones, su nacionalismo ciego, su lealtad a un sistema que nos falla, pero también hemos visto el fracaso de una oposición que nos usa y un gobierno que nos abandona. México merece más que este circo de promesas rotas, merece un país donde tú decidas tu destino, donde tu trabajo sea respetado, donde la justicia no sea una farsa. Por eso, hoy los invito a soñar con un nuevo camino, un partido de ciudadanos y políticos comprometidos con la libertad, la familia y los valores que nos unen como mexicanos. No dejemos que los chairos, Morena o una oposición tibia definan nuestro futuro. Levantémonos juntos y hagamos de México el país que siempre hemos merecido y que queremos actualmente. Bienvenidos a este nuevo video del canal de Fer Valdez. Hoy vamos a hablar de una realidad que incomoda. México está atrapado en una crisis de liderazgo, impunidad y apatía ciudadana. Mientras los expresidentes viven sin rendir cuentas, el gobierno actual parece más interesado en mantener el poder que en resolver los problemas reales. Hablaremos de Andrés Manuel López Obrador, escondido en quién sabe dónde, de Peña Nieto viviendo lujosamente en España, de Calderón y Fox libres como si nada. Lo que llama la atención si tomamos en cuenta que todos los días repiten desde la 4T que fueron unos presidentes corruptos y malísimos. También abordaremos un gobierno que no prioriza educación, salud ni seguridad, y una ciudadanía que parece dormida. Mencionaremos el conflicto en Morena por la presidencia del Senado y decisiones absurdas como enviar agua a Texas mientras Coahuila sufre por la escasez de este líquido. Nuestro objetivo es despertar conciencia y exigir que los expresidentes sean investigados y que el gobierno trabaje para los mexicanos, no para los políticos. Quédate hasta el final porque esto te va a indignar, pero también te va a motivar a exigir cambios. Si queremos un México mejor, debemos alzar la voz y actuar juntos. Empecemos con el misterio. ¿Dónde está AMLO? Desde que dejó la presidencia en septiembre del 2024, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un perfil bajo. Algunos dicen que está en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, pero no hay confirmación oficial. ¿Por qué se esconde? AMLO prometió transparencia, pero ahora nadie sabe dónde está ni qué hace. Rumores incluso hablaron de un supuesto exilio en Bolivia o en Cuba, aunque realmente no hay pruebas. Mientras tanto, su legado está bajo escrutinio. Programas sociales clientelares, proyectos como el Tren Maya con un sobrecosto y una economía estancada. ¿Esconderse es su manera de evadir preguntas? Si no hay nada que temer, ¿por qué no da la cara? Los mexicanos merecemos saber qué pasa con el hombre que dejó en la miseria al país. Su desaparición pública es lo menos sospechosa y alimenta la desconfianza. AMLO no es el único que vive sin rendir cuentas. Veamos qué pasa con otros expresidentes. Enrique Peña Nieto vive en España, en una lujosa residencia, sin preocupaciones legales. A pesar de escándalos como aquellos de la Casa Blanca o los sobornos de Odebrecht, este señor no enfrenta investigaciones serias en México. Mientras, los mexicanos lidian con la pobreza. Peña disfruta de un exilio dorado. ¿Cómo es posible que alguien con tantas acusaciones no sea investigado? La falta de acción refleja un sistema que protege a los poderosos. La 4T prometió acabar con la impunidad, pero Peña Nieto sigue libre. ¿Y la justicia? Pues bueno, parece que solamente aplica para los enemigos políticos y no para los amigos del sistema.
Es una pena que Peña viva sin rendir cuentas mientras el pueblo lucha por sobrevivir. Necesitamos exigir que se investigue a fondo sus sexenios y sus riquezas. ¿Por qué no lo buscan? Peña no es el único de todos ellos que goza libertad. Ahora vamos con Felipe Calderón. Felipe Calderón, responsable de una guerra contra el narcotráfico que dejó miles de muertos, camina libre por México. No hay investigaciones formales contra él, a pesar de señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Actualmente, Calderón da conferencias por el mundo y participa en eventos públicos sin rendir cuentas por las consecuencias de su sexenio. ¿Por qué no se investiga a fondo su estrategia de seguridad? ¿Por qué el gobierno actual no toca a los expresidentes del pasado? La pregunta es indignante, pero la respuesta es clara. En México, los poderosos siempre escapan. Calderón actúa como si nada hubiera pasado mientras las familias de las víctimas aún buscan justicia. Su libertad es un recordatorio de la impunidad que reina en el país. No podemos seguir tolerando esto. ¿No debería estar al menos bajo investigación este señor? Y si crees que Calderón es descarado, espérate a escuchar sobre Vicente Fox. Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia, ahora es un empresario que opera libremente en México. Su rancho en Guanajuato y sus negocios no enfrentan ningún escrutinio, a pesar de las acusaciones de enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Fox nunca ha sido investigado a fondo, mientras los mexicanos enfrentan inflación y desempleo. Este señor vive cómodamente sin preocuparse por rendir cuentas, y esto demuestra que el sistema protege a los expresidentes sin importar su partido. La Cuarta Transformación no ha tocado a Fox. ¿Por qué será? Es inaceptable que alguien con tantas dudas sobre su riqueza siga sin ser investigado. Los mexicanos merecemos respuestas y justicia. Es hora de exigir investigaciones serias contra todos los expresidentes. Pero, ¿y la ciudadanía? ¿Dónde está? ¿Por qué AMLO no investigó durante los 6 años de su gobierno? Yo lo digo, porque no tiene nada que buscarles. A ninguno. Pero hablemos de ahora de una sociedad que parece no reaccionar. México enfrenta una crisis, pero la ciudadanía parece pasible mientras los expresidentes viven sin rendir cuentas. Muchos mexicanos no exigen justicia. La apatía se ve en la falta de protestas masivas o presión ciudadana para investigar a los políticos. ¿Por qué aceptamos esta impunidad? Parte del problema es la polarización. El gobierno usa el discurso de nosotros contra ellos para distraer. Pero también hay miedo, hay desinformación y hay cansancio, mucho cansancio. Es hora de despertar. Si no exigimos investigaciones contra los expresidentes y un gobierno que trabaje para nosotros, nada va a cambiar. Los mexicanos debemos unirnos, alzar la voz, dejar de tolerar la corrupción y la impunidad. Solo con acción ciudadana podremos cambiar el rumbo del país. El gobierno no ayuda, al contrario, parece que quiere que nos vaya mal. Vamos a ver, déjenme les platico cómo lo hacen, ¿no? El gobierno de Morena no prioriza la educación de calidad. En lugar de invertir en escuelas, prefiere adoctrinar a los niños con libros de texto ideológicos y mantener contentos a los sindicatos para asegurar votos. En salud, la promesa de un sistema mejor que el de Dinamarca es una burla. Los hospitales carecen de medicinas y el gobierno solamente dice que ya vienen. La seguridad es aún peor. La estrategia de abrazos y no balazos protege a los delincuentes mientras los mexicanos viven con miedo. Pues eso no se vale. Las cifras de homicidios no nos mienten. México es más inseguro que nunca. Todo esto beneficia al gobierno. Una población ignorante, enferma y asustada es más fácil de controlar. Es una traición al pueblo mexicano. Necesitamos un gobierno que invierta realmente en el bienestar y no en el control de la población. Y mientras el pueblo sufre, en Morena se pelean por el poder. Vayamos a lo que ocurre en el Senado. En el Senado, Morena se enfrenta a una posible división. Adán Augusto López quiere imponer a Andrea Chávez como presidenta de la mesa directiva a partir de septiembre del 2025, pero otras senadoras como Malú Micher, Imelda Castro y Verónica Camino también quieren el puesto. Si Adán fuerza a Chávez, la bancada podría fracturarse. Y esto no es solamente una pelea por poder, es un reflejo de cómo Morena pone sus intereses por encima de los del país. Mientras ellos están discutiendo, los problemas reales quedan en segundo plano. La unidad de Morena pende de un hilo y una imposición podría debilitar al partido. ¿Es esto lo que México necesita? La verdad es que sí. Un partido dividido como el de Morena que no pueda gobernar con eficacia, porque los mexicanos merecemos líderes que trabajen por el país y no por sus ambiciones. Y mientras Morena se pelea entre ellos, el gobierno está tomando decisiones absurdas, como esta del agua. En un acto que me resulta incomprensible, Claudia Sheinbaum autorizó enviar agua de la presa La Amistad, que está semivacía, hacia el estado de Texas para evitar aranceles de Donald Trump. Esto deja a Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila al borde de una crisis hídrica. ¿Cómo es posible que se priorice a otro país sobre los mexicanos?
La decisión muestra la falta de planeación y la sumisión del gobierno ante presiones externas. Mientras tanto, los habitantes de Coahuila pagan las consecuencias. Este no es un caso aislado. El gobierno toma decisiones que perjudican a los mexicanos mientras dice que todo está muy bien. Es una traición a las comunidades que dependen de esa agua. Necesitamos un gobierno que realmente defienda a su pueblo, no que lo sacrifique. Y para cerrar, un ejemplo más de las prioridades torcidas de estas personas: los bancos. En 2024, BBVA, un banco privado, reportó utilidades de 105,000 millones de pesos y pagó 41,000 millones de pesos en impuestos. En cambio, el Banco del Bienestar recibió 2,352 millones en subsidios y ofrece servicios deficientes. Esto demuestra que las empresas privadas son más eficientes y generan más ingresos para el gobierno. Pero Morena insiste en fortalecer empresas públicas que simplemente no funcionan. En lugar de aprender de la iniciativa privada, el gobierno gasta en propaganda como bardas y spots para promover la elección de jueces. Un proceso bastante cuestionable. México necesita un gobierno que fomente la competencia y la eficiencia, no que viva de subsidios y narrativas. Es hora de que exijamos un cambio. Hemos visto un México donde los expresidentes viven sin rendir cuentas porque nadie los busca, un gobierno que nos falla en educación, en salud y seguridad, y una ciudadanía que debe despertar. Exijamos justicia, investiguen a los expresidentes, si son culpables que paguen, y construyamos un país que funcione para todos. Hoy hemos recorrido un México donde la impunidad reina y el gobierno falla a su pueblo. Andrés Manuel López Obrador se esconde, mientras que Peña Nieto vive lujosamente en España, Calderón pasea libre y Vicente Fox hace negocios sin ningún problema. ¿Por qué será? A pesar de las promesas de la 4T, ningún expresidente enfrenta investigaciones serias. Ninguno lo enfrenta, perdón. ¿Por qué la justicia no los toca? Pues bueno, el sistema protege a los poderosos, ya lo sabemos, y el gobierno actual parece cómodo con esa realidad. Mientras tanto, Morena se pierde en peleas internas por el Senado, ignorando los problemas reales de los mexicanos: educación, salud, seguridad, todas ellas están abandonadas, con un gobierno que realmente prefiere adoctrinar, prometer medicinas que no llegan y proteger delincuentes antes que a la ciudadanía misma. Las decisiones absurdas como enviar agua a Texas mientras Coahuila sufre muestran un liderazgo sin rumbo. ¿Y qué decir del Banco del Bienestar, que sobrevive con subsidios mientras BBVA demuestra la eficiencia del sector privado? Esta es la verdad incómoda. México está atrapado en un ciclo de apatía ciudadana y gobernantes que priorizan el poder sobre el bienestar. Pero otra vez, no todo está perdido. Los mexicanos tenemos el poder de cambiar esto. Exijamos que los expresidentes sean investigados y que paguen si cometieron delitos. Demandemos un gobierno que invierta en escuelas, hospitales y seguridad, no en propaganda o peleas políticas. Alcemos la voz en las calles, en las redes, en cada espacio. Compartan este video y suscríbanse al canal de Fer Valdez en YouTube y activen la campana para seguir destapando estas verdades incómodas. Porque juntos podemos despertar una ciudadanía que ha estado dormida demasiado tiempo. México merece líderes que trabajen para el pueblo y no para sus propios intereses. No dejemos que la indiferencia nos gane. Es hora de actuar, es hora de exigir justicia y de construir un país donde todos tengamos un futuro. El cambio empieza contigo y contigo y contigo. Hoy, ahora.